Ya estamos de regreso porque en este bloque estaremos en la compañía de nuestro querido psicólogo Claudio Cornejo. Y en esta oportunidad estaremos conversando un tema que estamos seguros que será de mucho interés para todos ustedes. Hablaremos del miedo, pero para ello queremos que usted vea primero la siguiente nota. El miedo o temor es una sensación desagradable que experimentamos los humanos ante ciertas situaciones y estímulos. Aunque el miedo es una reacción que nos permite alejarnos de potenciales peligros, lo cierto es que existen distintos trastornos psicológicos, como la ansiedad o las fobias, en que el miedo juega un papel principal. Además, el miedo se define como una sensación angustiosa provocada por la presencia de un peligro real o imaginario, que se manifiesta en estrés y genera diversas manifestaciones físicas, desde la sudoración hasta la aceleración de la respiración. ¿Qué ocurriría si el ser humano nunca tuviera miedo? El miedo es una de las emociones más básicas del ser humano. Es una emoción que cumple un papel fundamental, la supervivencia. ¿Qué pasaría si viviéramos sin miedo? ¿Tiene el miedo una utilidad importante en nuestra vida? ¿Qué situaciones te dan miedo? Bueno, ahí estábamos viendo la nota, ¿cierto?, para hablar del miedo y damos la bienvenida con nuestro querido amigo Claudito. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos. Un poco de temor, obviamente. Tenías miedo hoy día por la mañana. No quería venir. Pero mira, fíjate que frente a este tema yo creo que muchos de nosotros en alguna oportunidad hemos sentido miedo y muchas personas viven con ese miedo. No es fácil, ¿cierto? Pero ¿qué es el miedo? Como decía algo la nota, el miedo es... Lo tenemos todos los bichos. Moscas, zancudos, baratas, chinches, polillas. Todos tenemos miedo porque es un instinto, es una emoción que viene dada para sobrevivir. Entonces, todos necesitamos sobrevivir como especie. Por lo tanto, frente a cualquier situación que signifique riesgo, nos va a generar miedo, que es un sistema de alerta, de ataque o huida, para ver si enfrentamos o nos protegemos. O sea, estaríamos hablando que el miedo es en el fondo una emoción básica para nosotros como seres humanos para poder desenvolvernos en el mundo. Exactamente, muy necesario. Y porque cuando uno escucha la palabra miedo, uno dice, pero ¿cómo va a ser bueno tener miedo? Es bueno porque en cualquier cosa uno, al sentir un pequeño miedo frente a una prueba, frente a un trabajo, frente a diversas situaciones, lo que hace uno es prepararse para poder enfrentar esa situación que en alguna medida reviste algún peligro, entre comillas. Porque si hablamos del miedo básico, estamos hablando del cerebro, una parte que se llama la amígdala, no esta, sino que está acá adentro. Es ahí donde está la amígdala recibe la información de que hay peligro fuera, por lo tanto va a generar todos los sistemas de alerta, aceleración del pulso, corazón, etcétera, piroerección, los pelos se paran, nos da piel de gallina, etcétera. Todo eso se va a activar porque estamos en peligro. Ahora, cuando uno empieza a ver en la realidad, hay cosas que te provocan miedo, como te decía, una prueba a la que tengo que rendir, pero ese miedo es mucho menor, obviamente, que una situación de muerte. El punto está cuando esos miedos que vamos viviendo todos los días constantemente, que son básicos, y que no hablamos de miedo, sino más bien tensión, preocupación, adquieren ese rasgo de miedo. Adquieren ese rasgo donde se activa el sistema de alerta y la persona confunde, su cerebro confunde que esa prueba significa casi que voy a morir o vivir si lo paso. Ahora, eso quiere decir en el fondo que el miedo es positivo en algunos momentos, pero no vivir con miedo. No vivir con miedo, es decir, sentir miedo cuando corresponda. Pero en muchas situaciones andamos con un miedo. Por ejemplo, nos asaltan, quedamos con ese mecanismo activado. Pero se empieza a diluir de a poco hasta que ya sentimos correr a alguien atrás y no nos pasa nada. Pero al comienzo sentimos a alguien que viene cerca, inmediatamente se activa el sistema de miedo y cuando se activa el sistema de miedo no puedo pensar, sino que inmediatamente se activa todo lo que es el huir. O sea, por ejemplo, tú pusiste el ejemplo de una prueba, ¿cierto? Es positivo que yo sienta miedo antes de ir a dar la prueba, pero no es positivo que por ese miedo
yo no vaya a dar la prueba y me quede en la casa. Exactamente. Eso ya no estaría bien. Ese miedo a dar la prueba, en términos normales, es una preocupación, es una ansiedad, me irá a ir bien, me genera en algunos casos un poquito de angustia en algunas personas, pero lo normal es que uno esté preocupado, esté estudiando para poder enfrentar bien. Cuando uno siente, como dices tú, que ya quede en blanco la prueba, que esto es terrible, que la materia es muy compleja, que no sé qué, entonces ahí ya estamos pasando a una dimensión un poco más complicada para la persona, porque obviamente cuando esté dando la prueba va a quedar en blanco, se va a bloquear, porque el miedo va a activarse y no va a poder pensar tranquilamente. Y eso, por ejemplo, aquellas personas, porque pueden haber personas en sus casas que sientan miedo desde que se levantan en la mañana hasta que se acuestan y no consiguen identificar ese miedo. ¿Qué pasa ahí? Ahí estamos hablando de angustia. Ya. La angustia es un miedo, una sensación de miedo que no tiene objeto. Es decir, no sé por qué tengo miedo, no sé por qué tengo esta sensación de que algo me va a pasar. Si en el futuro estaríamos hablando de una ansiedad, pero tengo presentimientos o no puedo superar lo que me pasó alguna vez, pero no sé qué, quizás mi vida fue compleja, etc. Todos esos miedos difusos hablamos de angustia y que obviamente se activa ese sistema sin poder yo controlarlo mayormente. Y en estas personas, o las fobias, salir a la calle, ascensor, puentes, también es el mismo miedo que se activa porque estoy en peligro de muerte. La persona no tiene la capacidad de poder en ese momento decir, no, si no pasa nada. No me voy a morir. No me voy a morir. La crisis de pánico es el mismo sistema. Se ¿Parte activa, por miedo? es un miedo a que me voy a morir, y como me da miedo, se me acelera el corazón y siento que se me acelera el corazón sin causa aparente, por lo tanto me da más miedo. Y ese miedo va generando más miedo y más miedo y más miedo. Exactamente. ¿Es así? Así es. Ahora, por ejemplo, vamos a algunos datitos para que tú nos vayas contando. Por ejemplo, miedo a la sangre. Hay personas que se desmayan al ver sangre, sienten miedo. ¿Qué pasa ahí? En todos los casos el mismo sistema, el mismo mecanismo. Se activa la sensación de que algo terrible va a pasar, aunque uno no tenga miedo a la sangre. Es decir, tú puedes ir a hacerte un examen y no tienes miedo a la sangre, pero inconscientemente el cerebro dice aquí hay peligro y te puede provocar náuseas o incluso desmayos, y sin tener ninguna sensación de miedo. Pero te vienen las náuseas cuando te están sacando sangre, te van a sacar sangre. Se activó ese sistema. Es decir, el miedo está a lo largo de toda nuestra vida, porque es el sistema que nos defiende. Pero el punto está que se complica cuando nos dificulta el desempeñarnos cotidianamente, el poder funcionar en todo lo que corresponde. Y, ¿sí? Sí, ahora, por ejemplo, nosotros, para que ir despejando un poco, esto se genera tanto, ya sea en la sangre, por ejemplo, en los payasos, hay gente que a manejar también le tiene miedo, mira acá, a envejecer también hay personas que le tienen miedo, todos tienen el mismo mecanismo. El mismo mecanismo, es el mismo mecanismo. Ahora, el envejecer no está considerado como alguna patología, digámoslo así, porque es normal en alguna medida que sentamos miedo a que se nos va la vida, pero es un miedo, nadie anda gritando me muero, porque ya cumplí un año más. Hay un miedo más lento, ¿no es cierto? No se aguanta, disimula. Pero los otros miedos te inundan. Porque tú puedes decir, tengo miedo a morir, no quiero envejecer, no quiero morir. Pero esos son miedos latentes. Tengo miedo de enfermarme. Exacto, pero esos miedos latentes que no se notan, están ahí molestando poquito, pero no funciona normal en la vida. Pero otros miedos son más paralizantes, porque estás en alguna situación que te has enfrentado y ya no puedes hacer nada. Una alumna la otra vez tenía miedo, o sea, siempre he tenido miedo a andar las escaleras del mall, las escaleras mecánicas. Así que con todo el curso hicimos el ejercicio de salir y enfrentar ese miedo. Subir y bajar la escalera mecánica, le dijimos al guardia que activara la escalera temprano en el mall, y empezó ya a subir y bajar, a subir y bajar. Al comienzo tiritaba hasta que se fue tranquilizando, porque logró usar su corteza frontal, es decir, la capacidad de pensar, de decir, no, esto no amerita que yo tenga miedo. Y de esa forma la amígdala recibió esa señal y dijo, sí, esto no amerita como conciencia. miedo. Controló a la amígdala para que pudiera
sobrellevar eso y asumirlo. Porque el miedo yo lo siento, que la vida la capta a través de la vista o los sentidos, lo que pasa afuera, inmediatamente lo graba como peligro en la memoria. Por eso se me vuelve a repetir el miedo muchas veces. O sea, el miedo así es en muchas oportunidades injustificado. Cuando hablamos de enfermedades, patologías o pequeños conflictos, digamos, en la vida cotidiana, es porque no tiene causa. Es porque no tiene causa. La escalera no tiene causa de provocarte pánico, a menos que te hayas caído alguna vez y te hayas tenido... Ahí ya uno podría decir, sí, quedé con miedo por algún accidente. Pero muchos de estos miedos no tienen una causa justificada. ¿Y ese real. miedo debiera ser tratado cuando es un miedo, por llamarlo de alguna manera, más exagerado? Sí. Que te impide... ¿Cuándo tienes que tratar un miedo? Cuando siento que esa sensación me invade, aparece sin previo aviso, y cuando aparece me veo disminuido en mis capacidades, me veo disminuido en mi quehacer, en mi funcionalidad. En cambio otros andan con miedo todo el día y se ven simpáticos, alegres, pero andan con una angustia. Nadie pensaría que tienen miedo. Nadie pensaría que tienen miedo. Pero andan con angustia, andan llorando, con sensación de que algo va a pasar. También. Es decir, no tenemos por qué sentir miedo cuando no hay. Eso es como lo sano. Ahora, ¿los miedos en qué se basan? Se basan en que, como te decía, algo ha ido pasando que alguna experiencia, ya sea real o imaginaria, se graba en nuestra memoria como que eso es permanente. Al que ha grabado en la memoria, siempre el sistema nos avisa que eso se parece a lo que tengo en mi memoria y se activa. ¿Cómo se grabó eso en la memoria? Puede ser por una cosa muy simple, sin ninguna trascendencia, o bien desde la psique vamos construyendo miedos por inseguridad, por baja autoestima. No creo que sea capaz, no sé si podré disertar frente al curso, no sé si podré desempeñarme en el nuevo cargo que me quieren dar en el trabajo. Cuando tengo esas inseguridades, es fácil ir fomentando entonces esos temores. En algún momento podríamos decir que el miedo también podría basarse en las creencias de las personas. Sí, hay creencias que favorecen el miedo. Las religiones, algunos aspectos de la religión, algunos énfasis que hacen las religiones se fundamentan más en el miedo, más que en lo positivo. Entonces a lo mejor si pensamos en Jesús o en Dios, qué positivo que viene a salvarnos, ¿no? Hace un proyecto. Pero si te equivocas, te vas al mismo infierno y te pudres. No te pudres, te fríes, ¿no es cierto? Entonces, ya si crezco con esa sensación de miedo, obviamente es una cosa compleja. El miedo, tú hace un rato atrás mencionabas que sí podría ser bien fundado si que fuera basado en un hecho del pasado. Por ejemplo, el ejemplo que tú pusiste de la escalera mecánica. ¿Es así? ¿Hay miedos que se basan en cosas del pasado, del individuo? Sí. Sí. Por ejemplo, eso de la escalera mecánica, si es que hubiera habido una razón y la niña en algún momento se cayó y ahora es adulta, quedó con tanto temor que nunca más vuelve a enfrentarlo. Como no vuelve a enfrentarlo, cada vez que se acerca el miedo se activa, como si recién hubiera pasado. Es decir, el miedo la protege de que no vuelva a accidentarse. Entonces, si miramos así, el miedo no es malo, me está protegiendo. La diferencia es que esa parte del cerebro no sabe que ya soy adulto y que sí puedo enfrentar una escalera. El cerebro no tiene edad, entonces sigue siendo ese niñito de 3 años con la imagen de que se cayó. ¿Qué pudiera hacer nosotros para que este tipo de hecho no nos afectara nunca más? Quizás lo que se habla es la desensibilización sistemática. Es una palabra. A ver, ¿cómo es eso? A ver, lo vamos a escribir para que no se nos vaya. Desensibilización sistemática. Es cómo acercarse a lo que me genera miedo. ¿Ya? Es como cuando somos pequeños y nos da miedo la oscuridad. Podríamos llenar el patio y la calle, el planeta Tierra de luces para que no nos dé miedo en la noche. Sin embargo, no se puede. Y de a poquito nos vamos acercando a la oscuridad, nos vamos acercando a ese espacio, hasta que en algún momento ya no nos da miedo, ya vencemos el miedo. Por tanto, debemos enfrentar el miedo lo más rápidamente posible. Si me pasó algo, casi inmediatamente a la hora, enfrentarlo otra vez, a fin de que no se grabe en la memoria ese sentido negativo, no quede ahí impreso por mucho tiempo, muchos años, ese sello, ese ticket así de
negativo. Tengo miedo, tengo mucho miedo, ¿cierto? Así es. Como hay unos monitos que dicen, tengo miedo. Ahora, Claudio, ¿cuándo me tengo que preocupar por este miedo? Porque de repente uno puede decir, yo le tengo miedo a, no sé, X persona le tiene miedo a las enfermedades, a la oscuridad, a estar sola, en la casa, en la noche, no pueden dormir. ¿Hay un límite del miedo? Todo lo que tú dices ya se indica un límite. Si no puede dormir, está solo y no puede dormir, obviamente ya está afectando. Obviamente está afectando si no puede dormir y anda temeroso, si anda inseguro en la calle, si se siente inseguro en la casa, si siente que algo le va a pasar, si siente que está complicado en algo y que en algún momento su vida depende de alguna fuerza que no es la que esa persona puede manejar. Hay que ayudar, hay que trabajar en esa parte para poder salir adelante. Porque como te digo, lo normal es que uno ande más o menos tranquilo. Y tampoco no ver todos los canales de televisión donde se ven asesinatos todos los días, porque eso fomenta los miedos instintivos. ¿Por qué me da miedo que asaltaron a no sé quién? Porque tiene que ver con mi existencia. Entonces, a mí también el miedo me podría pasar. Se transmite y quedamos en un estadio, en un nivel de psicosis, de que todos estamos alerta y nos va a pasar lo mismo. Has tocado un tema bien interesante en el sentido de que, por ejemplo, tú nos dices que hay miedos que vienen también desde chicos. ¿Cómo nosotros podríamos hacer, nosotros como papás, para que nuestros hijos no crezcan en miedo? ¿Me explico? No crezcan en el miedo, en el temor, o nosotros mismos como adultos, generando miedos en los niños. ¿Cómo se puede hacer ahí? Bueno, primero no amenazando con cosas terribles. Ya en esta altura no creo que exista el viejo el saco. ¿No existe? Yo creo que ya no. Pero si no haces esto, te va a pasar esto otro. Si no haces esto, te va a llamar los carabineros, dicen algunos. Y no sé, y le empezamos a crear fantasmas chicos que pretenden regular la conducta, pero no va por ahí. Si pensamos en esas cosas pequeñas. O se cayó, mira cómo está sangrando, mira qué terrible lo que te pasó. Es decir, algo terrible le pasó, obviamente. Pero gritamos tanto que uno termina, ¿y qué me pasó? Capaz que me muera. Y me está saliendo sangre, ¿no? Pero la mamá araca, papá araco, y el niño se asusta. Entonces asocia sangre a gritos, a cara de espanto de los familiares. Ahí tenemos. Es parte, yo creo, de las mamás primerizas también. Pues, ¿qué no le pasó? Yo veía que mi hija se caía, le salía un poco de sangre. Menos mal que mi esposo es más cuerdo al respecto. Yo veía un poco de sangre. Entonces la pobrecita, una gotita de sangre, tremendo grito. Y ahora que está más grande, ¿sabes qué me dice? La veo pasar así y, por ejemplo, le digo, ¿qué te pasó? Y me dice, no, nada, le voy a decir al papá mejor. Aprendió a sobrevivir. Aprendió a sobrevivir. Entonces no estuvo tan mal hecha la pega ahí. Ahora, acá hay una cosita que me anotaban por acá. También dentro de los miedos puede estar cuando uno no hace lo que realmente... no haces realmente las cosas que quieres. ¿Cómo? A ver. Por ejemplo, no sé, porque tú no realizas, hay cosas que te gustaría vivir y no las vives. Por miedo. ¿Por miedo? Sí. ¿También? Una vez fue a ver un paciente que vivía, no sé, por Las Condes, en el piso 10, 12, no sé. ¿Ya? Y él tenía crisis de pánico y no salía de la casa. Sus familiares se habían ido a, no sé, a un pueblo por ahí, en una fiesta importante, pero él tenía unos 30 y tantos años. Y él no salía de su casa hacía mucho tiempo por el miedo, ni siquiera ya salía de su pieza. Y en ese sentido ya no puede una persona funcionar. Los miedos te van limitando. Si alguien te toca a ti exponer y tú como eres tímida y tienes que dar una charla y te pagan no sé cuánta plata, no vas a ganar la plata porque no te atreves a dar una charla. No te atreves. Ese ser temeroso tiene que ver con esos miedos de que me expongo y que algo me va a pasar. Exacto. Entonces, en el fondo, un llamado a vivir sin miedo, ese miedo limitante, ese miedo que te pone barreras, que te pone fronteras, ese es el miedo que hay que decir adiós, ¿cierto? Exacto. Chao pescado con esos miedos. Enfrentarlo. Atreverse, porque en la medida que me atrevo, el miedo empieza a ceder. Y la amígdala empieza a decir,
esto es prudente, no puedo vivir con miedo. Esto no tiene que ver con sobrevivencia. Muy bien, entonces ahora Claudito te agradezco enormemente, me has ayudado mucho con este tema. No sea laraca con sus hijos cuando se caigan, trate usted de enfrentar sus miedos, ¿cierto? Aprender a vivir con ellos y mandémosle la señal a la amígdala que está aquí al medio de nuestra cabecita. Así que muchas gracias, Claudio. Muy bien. Pues. Y nos vemos la próxima semana con más temas interesantes para compartir. Así es. Bien, entonces, luego de ese tremendo temazo, vamos a invitar a que todos ustedes tomen la mejor decisión del mundo mundial. Vamos a ir a Windsor. Las buenas noticias continúan en Windsor. ¿Sabías que nació una increíble cría de rinoceronte? Es el único zoológico en Sudamérica que ha tenido un rinoceronte bebé y tenemos la suerte de tenerlo en Chile. Celebra junto a Windsor este acontecimiento y ven a conocer a Pantaleón, el nuevo rinoceronte bebé que nació en Windsor. Compra tus entradas y revisa información de horarios y valores en www.windsor.cl. Windsor, tienes que vivirlo.